Nina Chambi, jefa de gestión de riesgos y adaptación de la Universidad de San Marcos, para hablar de los efectos del cambio climático que estamos sufriendo y cómo el desconocimiento hace que se tomen malas decisiones y que no hayan prevenciones. Buenos días y cuéntenos, por favor, qué significa que se haya calentado el mar más allá de la cuenta en estos momentos. Bueno, hay diversos factores, ¿no? En primer lugar, estamos en un mundo totalmente de contaminación, que el tema del calentamiento global es un tema que es producido por el hombre, ¿no? Hemos depredado bosques, tierras, tenemos la congestión vehicular, tenemos la imagen de las chimeneas para todo el tema de la contaminación del aire. Todo esto ha producido ciertas anomalías en el comportamiento natural del ambiente, ¿no? Y está permitiendo que se produzca este tipo de calentamiento, que es lo que hace que tengamos estas anomalías a nivel de esta variación del clima, y los efectos los estamos viviendo. En la COP21 ha habido un acuerdo internacional para poder reducir los gases de efecto invernadero, y en esa información, la información del IPCC, nos dicen que estamos cerca del 1.5 grados. Pero como al ritmo que vamos, depredando, contaminando y todo lo demás, vamos a llegar a 2 grados. Si así estamos, ¿cómo será después? Entonces tenemos que tomar medidas anticipadamente para evitar. Por un lado, tenemos que tomar medidas para poder reducir el tema de contaminación. Tenemos que reforestar. Las ciudades no tienen árboles, no hay forestación dentro de las ciudades. Estamos impermeabilizando los suelos, ¿no? Porque antes eran adoquines, piedras, las veredas y las pistas, claro. Y ahora todo está asfaltado, todo está encementado. Entonces, cuando llueve, no tiene por dónde salir el agua. Y además, a nivel urbano, no tenemos un buen sistema de drenaje. No tenemos sistemas de drenaje. O sea, ni siquiera para decir que es bueno o malo, no existe. No existe, ¿no? Entonces, ayer veía las inundaciones de Chosica. El agua no tiene por dónde ir, usa la carretera. Entonces, por otro lado, este tema de la informalidad ha hecho que muchas familias se ubiquen al borde del río. Pero no solamente es el borde del río, han ganado terreno al río. ¿Qué hace la naturaleza? Recupera pues su cauce, recupera su espacio. Y dicen, no, pero hace tantos años que no llueve y no pasa nada. Sí, pues, pero en algún momento esas quebradas secas se tienen que reactivar porque por algo están, ¿no? Pero, digamos, lo que tenemos que hacer es retroceder un paso más atrás en lo que estamos hablando. Nuestras autoridades, desde la presidenta, los ministros, los gobernadores regionales, los alcaldes, no saben qué es exactamente el efecto del efecto invernadero, el efecto del cambio climático y por qué estos eventos van a ser más cotidianos en nuestra vida. Y eso yo creo que empieza por allí, ¿no es cierto? ¿Qué es el efecto del cambio climático y por qué eso va a ir afectando cada vez la vida de nosotros, Nina? Bueno, este tema se viene trabajando a nivel nacional e internacional, pero lamentablemente siempre que hay cambios, a veces ingresan personas profesionales, pero que no están metidos en el tema. Acá hay también otro problema, ¿no? Que el tema de la planificación no se implementa. Y nosotros tenemos la cultura reactiva. Esperamos que pase para recién hacer algo, ¿no? No tenemos esa predisposición para programar y adelantarnos a las situaciones. Tenemos que trabajar en diferentes niveles. A nivel de los gobiernos locales hay que fortalecer sus capacidades, hay que... Pero expliquémosle, por favor, quisiera que le digas a la gente qué es el cambio climático y por qué eso que está pasando, ¿no? Ellos creen que es que haya la lluvia, pongo un dique y acabo, ¿no es cierto? No, ¿por qué se tiene que tomar acciones ahorita? Porque cada vez va a ser más frecuente. El yacu, van a haber otras cosas. Van a venir otras. Sí. Exacto.
Bueno, nosotros a nivel de la Tierra tenemos un clima y este tema del cambio de temperaturas han sido antes por siglos o por años, centenario de años, ¿no? Que ha sido todo un proceso normal. Pero con el tema de la industrialización, el tema del copamiento de los terrenos a nivel del urbanismo, de los temas urbanos, estamos actuando de una manera totalmente irresponsable, ¿no? Cerramos todo lo que es valles, pensando solamente en Lima. ¿Qué nos quedan de los valles? ¿No? Antes habían pozos, no sé si la gente recuerda, habían los pozos de Sedapal. ¿Por qué? Porque había agua subterránea. Y ahora, como ya está todo seco, esos pozos están de adorno. Eso es por un lado, por el tema de la impermeabilización. Por otro lado, el tema del tanto cemento y tanta luminaria, tantas luces, crea también todo un efecto negativo en el clima, ¿no? Irradian calor. Y por otro lado, todo el tema de la arborización, de los bosques, de las zonas agrícolas. Entonces, antes había una cierta armonía de la naturaleza, pero con esta invasión del cemento, esa armonía se ha roto. Y entonces, lo que está produciéndose es que este cambio está produciendo que el ambiente reaccione, ¿no? Entonces, vienen pues a nivel del mar, la temperatura también ha subido, ¿no? El mar ahora está contaminado. Estamos consumiendo peces de aguas contaminadas. Entonces, todo esto va afectando a que el clima varíe. Ahora, como no tenemos esta cultura de prevención, por ejemplo, pongo el ejemplo del niño. El niño es permanente, viene casi cada 4 años. El niño débil, el niño fuerte, pero viene cada 4 años más o menos, su periodo, ¿no? ¿Qué hacemos? Piura se inunda cada vez, y todas las ciudades costeras del norte, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿No? A nivel de planificación se está incorporando el tema de la gestión de riesgo en los planes urbanos. Se han trabajado planes en las diferentes ciudades y se está considerando unos más que otros el tema de la gestión del riesgo. Se supone que ahí hay propuestas para poder mitigar o reducir los efectos cuando se incremente el río. Pero ¿qué pasa? Estos planes no conversan con las decisiones de las autoridades de turno, ¿no? El plan va por un lado y las decisiones de los alcaldes van por otro. Cuando uno ve el presupuesto de estas ciudades, vemos, se supone que el Ministerio de Economía ha definido, hay un rubro que se llama el PER 68. Ahí nosotros podemos presentar los proyectos para poder ejecutar obras para la reducción, vinculadas a la reducción del riesgo. Muchos alcaldes ponen fortalecimiento de capacidades, formación de brigadistas, pero ¿dónde está la parte técnica? No hay presupuesto. No, el presupuesto, ¿a dónde se va? ¿Para qué? Para poder desarrollar obras de infraestructura para evitar futuros riesgos. No está. Los diques, muros de contención, pero todo eso se tiene también que hacer con una asesoría técnica. Porque si tienes un río y dices voy a cuidar esta ladera, viene el río, choca, invade el agua a otro sitio que nunca había entrado el agua. Entonces, tienen que hacerse los estudios Pero además técnicos. ahí hay un factor más, el factor de la corrupción. O sea, si por ejemplo yo soy una jefa que trafica terrenos, digamos, hipotéticamente porque no lo soy, digamos, pero le digo a ustedes, les armo una urbanización en el plena quebrada y me hago un dinero en el cual durante la seca no pasa nada, pero cuando pasan estos eventos, todas esas casas se van. Y ese es un efecto que no hemos calculado. Acá también hay un problema de... yo he tenido ciertas discusiones con algunas gentes de COFOPRI.
¿no? ¿Ya? Me decía, pero sí, hay que titularlos. Bueno, están en alto riesgo, titúlalos, y el día que muera alguien voy a poner tu foto. Es que no puede ser. No se puede actuar así con una manera de irresponsabilidad, ¿no? Al final no titularon a un sector que estaba en altísimo riesgo. Pero ya hubo un cambio de gestión y las personas que ya se había definido para hacer una reubicación, con el cambio de gestión, pobrecitos, ¿cómo los vas a sacar? Es que tenemos un mal concepto también de lo que es reubicación. No es sacar y votar, es sacar el grupo y ponerlos en otro lado, dejarlos en otro sitio, ubicarlos en otro sitio donde tengan colegios, donde tengan los servicios necesarios, ¿no? Sus lugares de trabajo, porque mucha gente dice, pero vengo a trabajar por acá. Está bien, podrás, pero tienes todo el equipamiento. Ha habido varias experiencias de reubicación y después la gente ha vuelto, ¿no? ¿Tienes ejemplos de eso? Porque me parece importante recordar que hay buenos ejemplos y que se pueden replicar en estos días, sobre todo que vemos que, por ejemplo, en Puente Piedra y Comas, el río Chillón se está por desbordar. Sí. Hay experiencias interesantes donde ha habido la participación de la población, ¿no? Una experiencia que nosotros tuvimos para hacer los estudios, o sea, no es el genio técnico que viene y hace el trabajo, sino nosotros conformamos grupos de investigadores técnicos y grupos de investigadores comunales. Entonces, el grupo de investigadores comunales teníamos el grupo que acompañaba a las personas que hacían calicatas, el grupo que acompañaba a la gente que hacía monitoreo de aire, y así. ¿Qué es calicatas? Calicatas es cuando haces un hoyo en el suelo para ver qué calidad de suelo tienes y qué características tienes. Bueno, en ese estudio, este estudio se hizo cerca del Montón y bueno, encontraron basura. Entonces las señoras vinieron y me dijeron, pero estaba caliente y salía humo. Y me dijeron, con razón, la gente de acá se enferma de los pulmones. O sea, ellas mismas sacaron sus conclusiones. Y después, cuando hicimos ya la propuesta, porque juntamos todos, las propuestas, las mismas señoras, porque siempre a veces las mujeres son más proactivas, se meten más en los temas, dijeron, no, tenemos que sacar acá a la gente. Con razón, en la parte del Montón, las casas están encima del Montón, que no tiene resistencia a ese suelo. Aparte del problema de salud, no hay una estabilidad del suelo y las viviendas están inclinadas, para un lado o para el otro. Entonces la señora decía, con razón las viviendas se saludan, ¿no? Con razón se saludan. ¿Por qué? Porque las viviendas están inclinadas para un lado o para otro. Que se miran. ¿No? ¿Por qué? Porque el suelo es así y no se puede afirmar. No puede entrar una máquina a afinar o a aplanar el suelo porque vibra y las casas se pueden caer, ¿no? Entonces, en esta propuesta ya se había definido alternativas. Un grupo, esto también se trabajó aquella vez con el Ministerio de Vivienda, un grupo se iba fuera de Lima o por Caraballo y se dio la posibilidad de que puedan tener unos lotes más grandes. Entonces varias personas, ya estoy jubilada, qué bien, me voy lejos. Otros decían, no, tengo que trabajar. Entonces había unos proyectos de vivienda cerca del lugar. Dijeron, nosotros podemos, para nosotros nos conviene tener un departamento. Ya se plantearon alternativas. Claro. Ya estaba todo para comenzar a trabajar, pero cuando hay cambio de gestión, todo vuelve a foja cero. ¿Qué problema tenemos? A nivel de lo que es la planificación de la ciudad, si bien es cierto, se hacen consultas, pero en la ciudad son diferentes actores que funcionan en la ciudad. Está el Ministerio de Salud, está el Ministerio de Educación, que sí intervienen en la ciudad, ¿no? Pero tienen que intervenir articuladamente, todos. Y el plan es de la ciudad, no es del alcalde. El alcalde implementa una política, implementa una parte y tiene una estrategia. Este año, este alcalde, mi prioridad es la parte social. De ese plan
priorizará qué alternativas y estrategias hay para trabajar el tema social. Pero no, termina una gestión, el alcalde anterior se lleva su plan y viene y se empieza otro. No hay una continuidad. Yo conocí un poco la experiencia de Colombia, aunque me dicen que ya no funciona bien, pero me pareció a mí sumamente interesante. Acá la importancia del rol de la universidad. La universidad maneja datos, las universidades apoyan en todo el proceso y este plan de la ciudad, se hacen cortes donde se informa cómo va yendo la ciudad en su proceso de desarrollo. Pero no está solo el alcalde del momento, sino están los alcaldes anteriores. Y los alcaldes anteriores dicen eso. De este plan, de todas estas estrategias, yo trabajé este tema. El otro dice, yo prioricé este otro tema. Entonces, el proceso es continuo y articulado. Pero acá es borrón y cuenta nueva, empiezo, y como tú dices, el tema de la corrupción, ya pues el alcalde que ha tenido mucho apoyo en publicidad, tiene que retribuir. Y en vez de decir, bueno, ¿cómo es mi sistema vial? ¿Cuáles son las partes que tengo que trabajar? Dice, bueno, voy a hacer este ovalito porque que de repente ni siquiera tiene sentido que aparezca el ovalito, ¿no? Entonces, no tenemos una visión de territorio integral y no tenemos una visión de trabajo articulado. Hay mucha debilidad a nivel de los gobiernos locales, mucha debilidad. No hay presupuestos, sus presupuestos son cortos, y además de la corrupción. Y por otro lado, hay una debilidad también en la conformación de sus equipos técnicos. Como no tienen presupuesto, tienen poco personal. A veces es un ingeniero, dos ingenieros, un arquitecto, que tienen que ver todo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen presupuesto. Entonces, creo que tenemos que, en estos momentos de crisis, porque a veces en los momentos de crisis tenemos que hacer cambios y cambios radicales, tenemos que ver de qué manera fortalecer a los gobiernos locales para que puedan implementar los planes como corresponde, ¿no? Eso es por un lado, pero por otro lado, creo que escuché a la presidenta decir, nosotros antes teníamos un Instituto Nacional de Planificación, ahora no está. Entonces, ¿qué nos rige? ¿Qué nos rige? Cada alcalde, ahora son todos autónomos, cada alcalde hace su propio plan. En Lima tenemos un montón de plancitos. ¿Cuántos distritos toman como referencia el plan metropolitano? Tremendo. ¿No? Bueno. Entonces, hay una debilidad a nivel de lo que es la gestión del territorio. Y ese es un punto crítico que se tiene que remediar, ¿no? Dina Chambi, jefa de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático de la Universidad Nacional de San Marcos, estuvo con nosotros. Muchísimas gracias por la entrevista y hasta la próxima.